Hola, amigos radioaficionados. Por acá Sergio, titular de la Charlie Delta 3 Sierra Kilo Quebec. Mire, este video va a ser cortito, en base a una solicitud de algunos amigos, sobre todo ahí del colega Charlie Delta 3 My Indian Victor, Michael, eh, que me hace consultas sobre cómo programar canales en los equipos Motorola. Entonces vamos a hacer una cosa rapidita, sí, pero solamente voy a explicar cómo ir agregando canales, en digital sobre todo, que eso es lo que le complica un poquito más. Yo aquí tengo un codeplug, como quieran llamarle, de muestra. Entonces lo voy a abrir para indicar solamente eso. Esto tiene una cantidad gigantesca de configuraciones, pero solamente vamos a hablar de la configuración en digital. A ver, para este tema hay algunos datos bien importantes que tenemos que tener en consideración. Recordar que estamos hablando de digital. En digital aparecen varios parámetros, aparte de los normales que nosotros trabajamos en análogo, ¿no es cierto? Que es la frecuencia de RX, frecuencia de TX y el tono, si es que lo tiene. En digital tenemos que tener frecuencia de RX, tenemos que tener frecuencia de TX, tenemos que tener un TG, ¿no es cierto? TG, porque ese es el grupo en el cual nosotros queremos hablar. Tenemos que tener un código de color, ¿no es cierto? El código de color vendría siendo así como el tono en análogo. Y tenemos que tener el slot, por cuál slot vamos a comunicarnos. Recordar que en el sistema digital, en DMR, la portadora tradicional que nosotros conocemos, se divide en dos, se parte esa portadora en dos. Entonces se arman dos trozos de esa misma portadora. Y a uno se le denomina slot 1 y el otro se le denomina slot 2. Entonces podemos tener dos comunicaciones simultáneas, en la misma frecuencia. Eso por un cuento de eficiencia del espectro, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a meternos más allá en esa parte técnica. Sabiendo esos parámetros, en digital yo tengo que, primero que todo, es como nuestro teléfono celular, para hacer una analogía. En nuestro teléfono celular nosotros tenemos que agregar el contacto. Siempre agregamos un contacto ahí y le ponemos el nombre, para después poder buscarlo en la lista cuando queremos hablar con él. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, esta es la sección contactos. Y si ustedes buscan en este árbol van a encontrar que dice digital. Aquí en digital es donde yo tengo que agregar el contacto al cual quiero hablarle. Vamos a agregar inmediatamente uno, ¿no es cierto? Yo pincho ahí en digital y con el clic derecho me va a aparecer este despliegue de ventanitas. Entonces me aparece la opción llamada grupal, llamada privada, general, despacho, etcétera. Nosotros vamos a armar un contacto para un llamado grupal, ¿no es cierto? Por lo tanto, pincho ahí y me va a aparecer aquí inmediatamente. Fíjese en el símbolo, aparece ese cuadradito que representa los pulsos digitales y aparecen dos personitas ahí. Entonces, este es el símbolo de la llamada grupal. Yo nuevamente le voy a pincho y le voy a hacer clic con el botón derecho nuevamente y lo voy a renombrar. Y le voy a poner, por ejemplo, TG 730, ¿no es cierto? Ya tenemos renombrado nuestro contacto digital al cual yo le quiero hablar. Y acá arribita, ustedes se dan cuenta, ya apareció con el nombre que yo le puse. Y aquí donde dice ID de llamada, yo tengo que poner el número del TG. En este ejemplo, 730. Yo quiero hablar en el grupo del TG 730. ¿Qué más? Continuamos aquí abajito de esto y nos sale lista del grupo de RX. Aquí yo también tengo que agregarlo nuevamente. ¿No es cierto? Me pongo ahí donde dice digital, nuevamente botón derecho y le pongo lista de RX. Se me va a desplegar esa y la vamos a renombrar nuevamente. Y aquí yo también le voy a poner al TG
TG730. Yo le estoy poniendo esto para identificación mía, personal. Usted puede ponerle el nombre que quiera. Entonces, el que agregamos aquí como contacto digital, TG730, yo quiero hablar en este grupo. Y en esta lista de grupos de RX yo quiero escuchar, ¿no es cierto? Entonces le quiero hablar al TG730 y quiero escuchar al TG730. Se me va a desplegar esto, ¿no es cierto? Y yo lo voy a agregar aquí. Se lo selecciono de todos los contactos que tengo yo, en este caso TG730, y lo agrego. Eso simplemente ahí. Ahora vamos a los canales. En este ejemplo yo tengo separado, si ustedes se dan cuenta aquí, déjenme ampliar un poquito esto para que se vea mejor. Ahí. Yo tengo separado análogos, por ejemplo, canales análogos directos, repetidores análogos y repetidores digitales. Tengo tres zonas, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, la zona de análogos, tengo ahí una QAP digital y tengo una QAP análoga. Donde dice repetidor análogo, ahí tengo un repetidor configurado, y donde dice repetidores digitales, tengo otro configurado. Yo sugiero, por un cuento que a mí ya me pasó hace algunos años atrás, que yo iba, agregaba y agregaba aquí eh, frecuencias en una sola zona. Entonces tenía una mezcla entre frecuencias análogas, directas, frecuencias análogas digitales, repetidores digitales, repetidor análogo, y era un caos. Entonces después con el tiempo me acostumbré y dije, vamos a separarlos todos. Entonces por eso los tengo de esa manera. Eh, Como estamos programando repetidores digitales, en este caso, ¿no es cierto? Queremos hablar en el TG730, yo lo voy a incluir aquí, dentro de esta lista, o dentro de esta zona, repetidores digitales. Entonces me paro nuevamente en ese, clic derecho, le pongo añadir, canal análogo, digital, le pongo canal digital. Ahí me va a aparecer, ¿no es cierto?, el cuadradito ese que representa que es un canal digital. Lo pincho nuevamente y lo voy a renombrar para poder ubicarlo, ¿no es cierto? Entonces aquí le voy a poner DMR Chicauma, por ejemplo. Entonces ya le tengo el nombre, y acá arribita ya en la ventana general nos aparece DMR Chicauma, ¿no es cierto? Y los datos que necesitamos programar. Aquí hay un detalle, por ejemplo, si yo en este repetidor del Radio Club de Chile eh, quiero usar el TG730, se configura con el código color 1, la franja de tiempo, el slot, este es el slot, ¿no es cierto? Tenemos dos, también por el slot 1, y eso se deja hasta ahí y nos vamos acá. Y ponemos las frecuencias, igual como lo hacemos en análogo. Por ejemplo, este repetidor, yo tengo que escucharlo en 146, 640. 146, 640. Esa es la frecuencia a la cual yo tengo que escuchar el repetidor, y en la cual le tengo que transmitir en menos 600, 146,040. Esa es la frecuencia en cuando yo le tengo que transmitir. ¿Qué más? Aquí, donde dice lista de grupos, aquí fíjese que la pestañita dice RX, recepción. Entonces yo tengo que, aparte de poner la frecuencia en la cual voy a escuchar, tengo que indicarle aquí, en esta lista, a quién quiero escuchar. Porque aquí yo puedo escuchar muchas cosas. Puedo escuchar diferentes TG. Entonces yo quiero decirle, o sea, tengo que decirle qué TG quiero escuchar. Y yo le voy a buscar aquí, lo voy a pinchar y le voy a decir que yo quiero escuchar a la gente que habla o el grupo en el TG730. Y en esta otra pestaña al lado derecho tenemos la frecuencia de transmisión, pero también tengo que decirle a quién quiero hablarle. ¿Y a quién queremos hablarle en este caso? Al TG730. Ese es el que estamos programando. Entonces ya tenemos el código color, tenemos el slot, tenemos la frecuencia de RX, frecuencia de TX, ya le dijimos a quién quiero escuchar, al TG730,
y ya le dije que quiero escuchar, o sea, transmitirle al TG730. Y eso sería todo. El resto, ustedes lo determinan aquí. Por ejemplo, el nivel de potencia en el cual voy a transmitir, el TOT, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo voy a hablar? ¿O me va a permitir el equipo hablar? Ustedes lo determinan ahí, dependiendo si los poncherazos son muy grandes. Criterios de admisión. Aquí existe canal libre, código de color libre o siempre. Esto cada uno lo define. En realidad yo habitualmente lo pongo en siempre. En siempre. ¿No es cierto? Porque de repente hay colegas que les gusta hablar a cambio muy cerrado y el espacio que dejan ahí entre cambio y cambio es muy cortito. Entonces si yo le pongo canal libre, no voy a poder entrar casi nunca. Entonces prefiero dejarlo en siempre, por lo tanto en ese espacio cortito que algunos colegas dejan, yo puedo alcanzar a petetear. Y eso, ahí ya tenemos programado un canal eh, digital para hablar en el TG730 utilizando el repetidor de Chikauma. Vamos a programar otro nuevamente, pero ahora vamos a hablar a un TG internacional, ¿no es cierto? Entonces, en base al criterio que yo le había mencionado anteriormente, yo aquí preferiría agregar una zona, ¿no es cierto? Ahí ya se me agregó la zona y la voy a renombrar, y le voy a poner TG internacionales, ¿no es cierto? Entonces, muy largo fue el nombre. Renombrar TG internacional. Ahí. Ya, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese criterio que yo les mencionaba del ordenamiento para no volverse loco en el futuro, en esta zona yo podría meter todos los TG internacionales por los cuales yo quiero hablar. Entonces ahora vamos a agregar un TG digital, ¿no es cierto? Ahí ya está agregado un canal nuevo en la zona de los TG internacionales. Lo voy a renombrar. Por ejemplo, voy a poner México. México, ¿no es cierto? Entonces queremos hablarle a México. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ojalá me los pudiese escuchar yo, pero siento que muchos me están diciendo, entonces tengo que agregar el contacto digital. Exacto, entonces nos vamos nuevamente acá, ahí donde dice contacto, busco donde dice digital, agrego una llamada de grupo, me aparece ahí nuevamente, y a esta yo le voy a poner, renombrar, le voy a poner TG México, para poder identificarla, TG México. Entonces, en la pantalla, la ventana general, me aparece ahí TG México, y aquí yo tengo que poner el ID del TG de México. En este caso, México es el uno de los tantos que tienen 334. Yo quiero hablar en ese grupo, en el TG 334 de México. ¿Qué más? Tengo que agregarlo, recordar que aquí estamos en este contacto digital, es a quien quiero yo hablarle, y aquí en esta otra lista de RX yo tengo que crearlo también a quien quiero escuchar. Entonces nuevamente agregamos, renombramos, le voy a poner el mismo nombre, TG México, estaría listo. Y tengo que agregarlo acá, como miembros. Entonces en la ventana general aquí me va a aparecer todos los TGs que yo tengo, todos los contactos, busco el de México y lo pincho y le pongo agregar. Listo. Ahora ya vamos a ir al canal, acá abajo, ¿cierto? Código de color 1. Aquí hay un detalle, cuando yo estoy usándolo vía repetidor, o sea, yo quiero comunicarme al extranjero, a un TG internacional vía repetidor, recordar que el slot o la parte de la portadora, la parte 1,
el slot 1, se prioriza para el TG730, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería hacer yo para hablar hacia el extranjero o otro TG? Yo debería usar la parte 2 de la portadora, o sea, el slot número 2. Por lo tanto, yo aquí cambio, pongo franja de tiempo 2. Esta es una cuestión por respeto, obviamente. Yo podría hacerlo perfectamente en el slot 1. Lo que pasa es que si yo me engancho, por ejemplo, a este repetidor de DMR de Chicago, y quiero hablar a México y lo tengo programado con el slot número 1, mientras yo esté hablando con México por el slot número 1, el resto de los colegas no van a poder comunicarse al TG730 porque yo estoy ocupando esa parte de la portadora. Entonces, por una cuestión de respeto, todo otro tipo de comunicación debería realizarse en el slot número 2. ¿No es cierto? Cuando yo quiero programar, por ejemplo, el Parrot o el TG4000 para desconectar los TG estáticos, etcétera. Entonces, espero que quede clara esa parte. Si yo voy a hacer alguna programación de TG para cualquier otra necesidad que no sea el 730, hágalo por el slot número 2. Entonces, código color 1, slot 2. Vamos a la parte de acá. ¿Cuál es la frecuencia de RX? ¿Se recuerdan? Vamos a hablar por el repetidor digital de Chicago. Entonces 146,640. Y en la transmisión es menos 600, 146,040. ¿No es cierto? Es la misma frecuencia. Recordad que estamos hablando por DMR. ¿No es cierto? Entonces tenemos dos slots. Misma frecuencia de RX, misma frecuencia de TX. Ahora lo que va a cambiar acá es nuevamente esto, lista de grupo. ¿A quién quiero escuchar yo? Estamos en la parte de RX. Quiero escuchar a México, al TG de México. Y en la parte de transmisión, ¿a quién quiero hablarle? Al TG de México, ¿no es cierto? Y acá abajo lo mismo nuevamente. Canal libre, en mi caso, siempre. El TOT, etcétera, a nivel de potencia. Aquí yo he detectado que se producen algunos errores en algunos colegas que yo le he ayudado en la programación. En esta parte, a quién quiero escuchar y a quién quiero hablarle. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión encontré por aquí que alguien quería escuchar el TG730 y aquí en hablar no ponía nada o ponía otro TG. Entonces él escuchaba el TG730 y cuando quería transmitir salía por el TG, no sé, el 7302 por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces eso hay que tener ojo. ¿A quién le quiero hablar acá en RX y a quién le quiero, o sea, perdón, a quién quiero escuchar acá en RX y a quién le quiero hablar en TX? Si usted sigue todo este protocolo, no debería tener ninguna dificultad en poder configurar su equipo. Si yo quisiera seguir agregando TG internacionales, por ejemplo, aquí yo voy a agregar otro canal digital. Ahora voy a poner, renombrar esto, le voy a poner España, ¿cierto? Yo agregué otro canal en la zona de TG internacionales, según mi orden, usted hágalo como quiera, como le sea mucho más práctico. Entonces, nuevamente, ¿qué hago yo? Voy a donde está la parte de contactos, aquí, busco contactos digital, a ver, lo voy a acomodar un poquito más arriba, aquí está contactos, vamos a cerrar esto mejor porque, ahí, contactos, digital, añado una llamada de grupo nuevamente, lo voy a poner un nombre, ahora lo voy a poner TG España, ¿no es cierto? Y aquí en la ventana general me aparece inmediatamente TG España. ¿Cuál es el TG de España? Entre todos los que tienen, por ejemplo, el 214. Esto yo lo saqué, no lo estoy inventando, ¿no es cierto? Está por ahí, en varias páginas aparecen los TG
que utilizan los diferentes países. Entonces el 214, por ejemplo, es uno de los TG que tiene España. Ya lo tengo como contacto digital para hablarle, ahora lo tengo que agregar nuevamente como un contacto para poder escucharlo. Entonces añado nuevamente, me aparece ahí, renombro TG España. Y otra vez acá, en la ventana general, me aparece esto. Yo presiono el TG España y lo agrego a la lista de miembros. Vamos nuevamente acá abajito, donde está el canal que estábamos programando. Frecuencia, la misma del repetidor, 146,640. Menos 600 acá, 146,040. ¿A quién quiero escuchar? Aquí estamos en la parte de RX. ¿A quién quiero escuchar? Díganme. TG España, ¿no es cierto? ¿Y a quién le quiero hablar? TG España. Y listo. Ya estaría impecable todas las programaciones. Y así usted sigue agregando hacia abajo. Espero que haya sido más o menos comprensible. En primera instancia esto cansa un poquito cuando no hay mucho dominio del tema, porque son muchos parámetros para programar. Pero una vez que uno lo empieza a asimilar, se da cuenta que no era tan difícil, era bien sencillo. Entonces, este video es solamente programación digital, agregar canales digitales, o TG digitales como lo hicimos ahora, vía repetidor. Para otro video voy a hacer lo mismo, así cortito como esto, pero agregar canales o TGs utilizando el hotspot. Eso sería, amigos, pues espero que les sirva. Al amigo Michael y a muchos que me han preguntado esta programación muy elemental. No me metí en más cosas para no complicarlo. Se despide de ustedes Sergio, titular de la Charlie Delta 3 Sierra Kilo Quebec.